Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Y ya listos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Platícanos, por favor. Esta se llama Casa Yusu, es una casa para venta. Está ya a nada de cerrar, viendo detalles de iluminación, algunas carpinterías que vamos a ver pendientes, pero pues está bastante interesante. Una fachada al poniente en un entorno, pues es una calle cerrada, no privada, que tiene tal vez un aspecto un poquito industrial, pero que tiene bastante demanda habitacional. Se ven muchos departamentos. Aquí a la vuelta están las casas Cerro Hueco de los alumnos de arquitectura avanzada. Saludos. Y también es la casa tal como reacciona desde la fachada, que sabemos que los protagonistas son estos dos árboles, así que no había mucho que competir, ¿no? Más que ¿Qué especies son los grandes árboles? tenemos un mulato, ¿qué le llamamos mulato? Y un matilisguate. Este en primavera suelta se caen todas las hojas, no sirve para dar sombra en primavera, que hay mucho calor aquí, pero suelta puras flores rosas. Se ve, es como una jacaranda, pero en flores rosas. Qué belleza. También le llaman amapa más hacia el norte. Creo que en el área de Jalisco le llaman rosa morada. Es un árbol Sí. bellísimo. Ahorita que comentas eso, me llama mucho la atención porque te imaginas cómo va a empezar a cambiar la zona, ¿verdad? Sí. Cada casa por casa prácticamente de Apalúa, y de repente ya cuando llegue la calle también de concreto, Claro. o sea, así se va renovando una ciudad, ¿verdad? Sí, va poco a poco. Ujú. Sí, en este caso es como una joyita aquí escondida. Ajá. Espero no escuchen los dueños de los terrenos aledaños. Pero pues al ser una calle cerrada, te da un poquito más de percepción de seguridad. Se alcanza a ver la ciudad. Nos va a quedar de alguna manera como mirador ahí porque ya no tiene uso esa zona. Se nota el calor ahí con toda la bruma, ¿no? Esos terrenos poco a poco se van a hacer habitacionales. Sí, de hecho creo que ese está a la venta, que es ¿En un serio? barranquito, pero sí. Todo ese terreno. Sí. Y ahí si juntamos un de a peso cada uno. Hacemos una vaquita ahí con los profes de Oye, arquitectura no, y con avanzada. todos los seguidores del canal, ¿cuánto crees que cueste? Te consigo el dato y le quitamos la comisión para que salga más barato. Es que fíjate, estaría interesante, ¿verdad? Porque ¿tú crees que se pueda construir bien? Sí, claro. O sea, el suelo aquí no es tan bueno, pero hay maneras de estabilizar. Digo, lo que sí tiene mucha pendiente. Tiene mucha pendiente, pero desde aquí ya se percibe el portón, ¿no? El acceso, Ajá. y de ahí nada más es cuestión de bajar tal vez en curvas para suavizar las pendientes y empezar a distribuir viviendas, ¿no? O hacerlas de manera vertical como lo están haciendo de esta forma, porque en sí, como es un mirador hacia el norte, Ajá. también no Tiene buena tenemos orientación. asoleamiento directo. Vemos el cañón del Sumidero, vemos la Torre Chiapas, que es la única que hay que aprovecharla, que hasta ahorita es la única, Ajá. y viene toda la cañada del lado oriente donde vienen los vientos dominantes. Bueno, jóvenes, déjenos sus correos porque esto se va a poner bueno. ¿Cuánto tiene de frente el terreno, arquitecto? Tenemos 9 metros por 27 de fondo, no recuerdo. Excelente. Algo que me llama la atención fuertemente es esta hermosísima piedra. Le da un carácter realmente muy agradable Aquí a está, toda la mira, casa. aquí lo que quedó un poquito, se va a llevar para otro lado. Algunas van a servir de huellas, pero es esta, ¿no? Regularmente es poco lo que llega a ser en gris, la mayoría tiene esta veta. Es Interesante, ¿verdad? Cómo solamente son piedra esas brasa. capas. Sí, ¿Cómo se irá formando, verdad? sí, poco a poco se van formando por cientos de años, se va aglutinando. Está aquí ¿qué será? 15 kilómetros el banco de este tipo de piedra. Ajá. Lo utilizan para hacer los muros. Regularmente los muros los dejan con la piedra parada, ¿no? En vertical. Nosotros lo utilizamos en sillar. ¿A qué viene esto? Como dividían, justamente en Michoacán, en zonas de Jalisco, se dividen los terrenos agrícolas, se dividen en rocas, no les ponen cementante, mortero, Ah, ok. nada más las dejan apiladas. Aquí no se puede porque tiembla un buen, pero nada más las dejan apiladas así encima a cierta altura y te dicen, este es mi terreno, ¿no? Claro. Aquí para adentro ya es tu problema. Pero también el proceso constructivo permite que se puedan ahogar castillos. Deberíamos tener 40, con 30 fue suficiente para este proyecto.
pero Ujú. adentro hay castillos de varillas de 3/8, hay con concreto armado, ¿no? Y se oculta completamente y te da esta apariencia, pues rústica, pero al mismo tiempo muy elegante, Sí, jóvenes. domina más el mortero, si te das cuenta. También el mortero, aquí utilizamos arena de río, que cuando le pones el cemento se vuelve un mortero muy gris, Ujú, o a veces se blanquea un poquito. En este caso utilizamos arena llaman de cerro o de mina. ujú. Por eso, con el cemento gris tradicional, nos da la apariencia, nos da un poquito más al tono de lo que es la piedra. Por eso se Claro. pierde un poquito, ¿no? Es que eso es lo que tenemos que buscar siempre, ¿verdad? Que la junta se parezca al material, Exacto. ¿verdad? Ya sea piso, ya sea un Y los mármol, de ya sea ladrillo piedra, también, ya ves que se pone siempre. cemento y se blanquea. Ajá. Parece papel tapiz de Navidad, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces hay que hacerlo inclusive con el mismo polvo del material que estamos usando, ¿verdad? Si Sí, es ladrillo, si es piedra, exacto. que quede Y igual, hacer, ¿no? hacer las muestras, siempre les recomiendo hacer un mock-up, que le llaman. Ujú. Fuimos alguna vez a la casa Wabi y vimos una prueba del concreto que recomendaba ahí mi padrino de bautizo, Tadao Ando. Y le falló, o sea, falló esa muestra, de ahí hicieron otra, ya quedó. Entonces ya encontraron el truco y sobre eso se Se van, va. ¿no? Igual aquí se hizo una muestra, estaba por acá o más adelante, quedó a la primera. Entonces ya de ahí ya se fueron, ¿no? Me gusta también mucho este acceso, ¿verdad? Le das un poquito de aire, casi un Sí, 3x2, ¿verdad? por Este ahí. acceso Sí, sí, se lo siente sé. muy bien y rompe, ¿verdad? Con la calle. Sí, sí, de alguna La manera amplía, ¿no? de ver toda esta saturación digo, de estos elementos que aquí hay chamba, ¿no? Hay trabajo. Ver esta terracería, de repente tener un poquito de calma hasta por los colores, la Ajá. combinación, el arriesgue de este tono champán que en cancelerías como que no combina con muchas cosas, Ujú. pero sí al tono, a la paleta de los sepias, tonos cafés, beige y este champán, pues sí hay cierta armonía y no distorsiona tanto entre esto. Tal vez sí distorsione del entorno construido, la saturación de autos, colores que tengan, pero pues si vemos también la casa, está Cerro Hueco con las casas con las casas de aquí, pues obviamente tal vez esta sí combine. Buenos días. No, yo creo que sí combina, ¿eh? Jóvenes, cada vez estoy más consciente de que el abanico es infinito, ¿verdad? Y por qué quedarte solamente con uno. Claro, sí. Fíjense qué bonito cómo te recibe la casa. Se despega de los laterales, ¿verdad? Generándote estos jardines que ya están completamente apoderados por la enredadera. Y vean el acceso. El acceso tiene una escala griega, jóvenes. Con estas columnatas, ¿verdad? Sí, estos pilotitos pues es una manera de apropiación. Si lo quitamos no pasaba mucho. Sí es un elemento que llega a sombrear por la orientación o la inclinación figurativa del asoleamiento. Ajá. Al igual que esta, llega hasta acá. Pero de alguna manera te apropias de este espacio, ¿no? Entonces te queda como una terraza, un espacio más versátil. Aquí tienes reuniones o es tu recibidor a cielo abierto y todavía se tiene una terraza al fondo que ya encontramos una buena opción ahí para que incluso sirva de sala comedor. Excelente. Y este gesto también es muy bueno, ¿no? Las cocheras independientes no las ves realmente en el recorrido, pero al mismo tiempo la conectas Sí, con aquí esta abertura. aquí hay un tema de TOC, ¿no? Hablamos de esto en que no se cierra ni una ni otra y todavía lo declara un poco más la junta constructiva, que eso también es muy recomendable, donde da vuelta un piso o un firme, siempre se va a rajar, siempre se va a cuartear. Entonces Ujú. hay que declararla de una vez con estos cortes y por ahí seguramente adentro está la fisurita, ¿no? Siempre Ujú. se marcan. También por eso se dejan estos elementos que ayude a respirar un poco del tema de la humedad del nivel freático del suelo, aunque está aislado, pues Ujú. nunca falta que tanta lluvia pueda llegar a generar salitre. De acuerdo. Y este muro, ¿verdad? Generándote un jardín aquí. ¿Qué tenemos del otro lado? En sí, la estancia Ajá. y no vemos al auto, ¿no? Este muro ahora sí es una pantalla. Aquí si lo vemos de una manera funcional, hay un varo extra, una lana extra por ser pantalla de la estancia, pero también generarle su propio marco, su cuadro vivo a lo que es la sala, para no ver los faros de los autos aquí estacionados o cuando se estacionan te echen toda la luz hacia el interior. Aquí sí hubo disponibilidad de eso.
No en todos los lotes se puede. Claro, ¿verdad? Porque aquí tienes un buen fondo. Y aquí se ve cómo combina el aluminio color champán con estos colores carne, ¿verdad? Muy bien. Y estos muros a doble altura también que se alcanza a ver dónde pasa la trave, ¿no? Ya. Ahí se ve unas piedritas un poco más pequeñas. Ajá. Por más que, digo, se les comentó y trataron en algunas de disolver ese detalle, que pues ahorita se los estoy contando. De ahí si entras Ni se ni se dan nota. cuenta. Pero Claro. sí por ahí pasa justamente las traves. Todo esto tiene que ir armado porque, como les decía, es una zona sísmica y tiene que estar un armado interno, ¿no? A todos estos muros de mampostería. Qué curioso, ¿no? Cómo la imperfección, la irregularidad, la vuelve natural. Cuando tú ves, por ejemplo, estas texturas en los programas, ¿no? Como el D5, Sketch o V-Ray, cuando tienes la textura perfecta, Sí, se ve mal, se ve ¿verdad? mal. Sí, O sea, es porque se ve Se ve repetido, ajá, y no se ve natural. sí. Esta irregularidad es la que lo vuelve natural. Sí, hay un que libro muy aprendamos. bueno es Francisco Pardo. Estaba en 911, si no mal recuerdo. Se llama Imperfecciones. Creo que también es de Arquine. Un azulito muy pequeño, bastante legible, así en un viajecito. Ajá. Y justo hace que, como el elogio de la sombra, Sí, hace que también valores lo que significa una imperfección. Y más, todavía me acuerdo que le escribí, no lo conozco, le escribí y le digo muchas gracias, me ayuda mucho, estoy en Chiapas. Y justo aquí la mano de obra llega a ser muy buena, pero con los materiales que tenemos. ujú, Entonces, ese tipo de imperfección se valora en espacios como estos. claro. Va intencionado. ¿Qué Esta es madera la estamos puerta. utilizando? También le va muy bien. Cedro. Cedro. Justo ayer se le puso un poliuretano, viene otra capa para que se homologuen y falta la bronceadita para que queden iguales, ¿no? Porque se puso primero la parte superior, por ahí falta una entrecalle de madera y apenas ayer se le puso. Acabamos de quitar el emplayado que tenía justamente. Bonito el cedro, ¿no? Ya no lo vemos lo suficiente. Ya no. Ahorita no tiene la jaladera, entonces voy a empujar un poquito para acá. Esta es la parte del acceso. Y como en este lado vamos a tener unos entrepaños, colocamos llaves, teléfono, la bolsa, algunos cuadros. La gente aquí pues pide su mesa de fotos, Claro. que se fueron a Xcaret y todo Que esto. te reciba así tu Por foto supuesto. con el Mickey Mouse. Entonces ya el recibidor ya lo pasamos y esto ya se vuelve un pasillo, ¿no? Entonces vas a la izquierda, te olvidas de que ya hay un auto y te topas con este cuadro vivo de vegetación que está en desarrollo. Ya cuando estén las arecas en su punto y el árbol que aquí le llamamos majagua, pues obviamente nos va a dar otro tipo de sombra, porque como ya es al poniente, sí puede generar cierto calor, incidencia calórica. Es lo que en algún momento va a ayudar. Pero también los vientos dominantes nos aprovechamos porque vienen justo en esta orientación. Y los tonos, casi todos tienen la idea, aunque pintes los muros del color que quieras, acabas con un plafón blanco. Ujú. En este caso se homologa todo en las mismas tonalidades y empiezan los detalles, amenidades se le puede llamar. Pues si quieres, cierras aquí y tienes un aire acondicionado, que realmente no se requeriría porque el aire entra y sale, circula. Excelente. Me encantó el jardín. ¿Cuánto tendrá de ancho? ¿Como unos 2 metros? 2 metros tiene, sí. Perfecto. ¿Alturas interiores? Tenemos 270, 275 más o menos. Sí, está bien la altura también. Ahí Pisos formato 1.20 por 60. es correcto. Excelente. ¿Y esta habitación cuánto medirá? ¿Un 4x4, 380x4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360, 380 por 1, 2, 3, 120, 360, 380 por 380. Más o menos. Sí. Perfecto. Aquí hay un buen truco con el baño. El WC tiene cosas, pero el lavabo está arriesgado porque se le va a pegar un espejo con este famoso Fijacet transparente. Ok. Y te da chance de que pues te estás lavando las manos y es lo único que alguien de por aquí pueda ver, ¿no? No sé, es como que asomarte y ver algo. Entonces, no se ve al WC,
¿no? Ok. Y se oscurece, va a tener iluminación artificial de alguna manera. O sea, tiene muy buena iluminación natural, pero la zona de lavabo, no el WC. Está interesante. Sí. Y además el sifón, ¿verdad? Sí. Entonces va a llevar película. Lleva el espejo, va a ser un El poquito de espejo la es el que te privacidad tapa. Ya circular. entendí. Fíjense, interesante también, ¿no? Todo se articula a través de este patio. Sí, este pasillo como tal, esta columna vertebral, que te empieza a generar los famosos tránsitos y demoras, aunque sea a menor escala, Ujú. porque ya te comprimió ahí justo donde estás, en este mini vestíbulo que te lleva al medio baño, a la estancia o a esta zona, y vuelve a abrir aquí con el patio y el cubo de escaleras. Que la escalera es todo un elemento, ¿verdad? Sí, hay Cuéntanos. un arriesgue y una crudeza aquí con la pieza que buscábamos que... siempre tratamos de esculturizar un poquito las escaleras, hacemos esto en acero, concreto o homologando el mismo mortero. En este caso se utilizaron vigas de madera, de pino. Están con el trabajo o la imperfección de la motosierra, como lo van cortando en el aserradero, certificado siempre por cualquier cosa. Saludo a la Profepa. Y, y cómo entra toda la iluminación, ¿no? Ese arriesgue de dejar los ventanales completos hacia el sur y de que esta zona va a ser caliente, no tanto por esta ventilación, pero muy iluminada, pero siempre decimos que un pasillo o una escalera es una zona de transición, entonces no te quedas tanto tiempo en el descanso, ¿no? Ahorita de hecho está fresco, incluso estaba cerrada la casa. Creo que esta escalera va a inspirar muchas cosas, ¿eh? Porque Adelante, pásale. es algo muy interesante que nunca habíamos visto. ¿Y cómo se apoya? Estructuralmente, ¿cómo trabaja cada escalón? Tiene unas cuerdas de col roll que están ahí ahogadas en el piso. Y después, eso es la manera vertical de acomodarlas, ¿no? Y posteriormente entra, cada peldaño también funciona de trave. Está haciendo como una T. Y a su vez se agarran de la pared. Okay. Entonces, se tienen que ir entrelazando la estructura, las conexiones de ángulo que se ven abajo. Si quitamos un peldaño, esto tal vez se pueda girar un poco, ¿no? O sea, pueda moverse un poco. Le da estabilidad, La también estabilidad, rigidez. independientemente a lo que significa hay un ángulo, hay una solera que también funciona como travesaño, que es mínima, pero que está aquí en la parte superior. Ya. Y esto ha torcido, son vigas muy, muy crudas. Se alcanza a ver que no están reguladas, o sea, no tienen la misma orientación incluso, pero no pasa nada, es parte de la imperfección. Del carácter de esta escalera y me gusta el espacio central que se deja. Creo que le da mucha vista, ese aire que tiene aquí con la vegetación. Muy bien. Es un salón especial para la escalera. Exacto. Ya llegamos a la cocina-comedor. Esta vez está separada de la estancia. Pero no sabíamos, pero tiene dos fines, dos intenciones. Si este cancel, quien compre la casa, ahí me habla para que me den a mí la comisión, pero quien compre la casa, manda el cancel para allá. Tiene sala-comedor. Y aquel lado de la estancia se vuelve una recámara en planta baja. Sería la cuarta recámara. Ah, ya te entendí, claro. Aquí lo estamos dejando. Sala, comedor, cocina y una recámara. Sí, cocina, comedor, estancia de este lado. Ajá. Es solo el asoleamiento del oriente. Van a dar las 8 de la mañana todavía. Ajá. Realmente venir a la sala a esta hora como que no es tan común. O se manda la estancia para allá y el comedor de este lado y estás con un jardín casi perimetral. Y todavía falta que este árbol dé de sí, la vegetación. Así que pasar el cancel para aquí es suficiente, ¿no? Mientras se propone como una terraza, pones una hamaca, aquí una mueble para exteriores y en las tardes que ya no hay nada de asolamiento, pues se disfruta también. Excelente. Es bien interesante cómo las casas cuando las vemos así están abiertas a infinitas posibilidades de cómo usarlas, ¿verdad? Sí, sí. Cuando ya llegamos y ya las vemos con los muebles, como que dices tú, mira, se utilizó de esta manera. Sí. Siempre la gente se acomoda. Estos elementos que hablábamos de la transpiración, recomendación de Taco, Carlos Patrón, su hermana, Ana. Y su primo. Y su primo, sí, cierto, el Inge. Saludos, ingeniero. De alguna manera esto ayuda, aunque está aislado otra vez, ayuda a que pueda transpirar, ahí respirar el tema de la humedad.
Y esta gran isla también que contiene, sirve de despensa en la parte inferior. También sirve de despensa todo esto, que si se deja, de hecho aquí está el yute para los closets, creo que montaron uno, ahorita lo vemos. Ok. Aquí se guardan cosas, hay mucha profundidad justo por este elemento que aplicamos aquí de la nada. Realmente aquí se pone licuadora, tostador, exprimidores, estos aditamentos que cuando los dejas guardados ya no los usas o crees que ya no los tienes. Entonces, funciona. Yo tengo un extractor así. Sí, sí, realmente no. O estas que es para licuar, que es portátil, ¿no? Lo guardas y te olvidas que la tienes y vuelves a comprar otra. La ninja. Sí, o la freidora de aire. Aquí se guarda todo eso y aquí está el contacto. Es la primera vez que lo hacemos y se nota. Ya estaba la salida del contacto aquí, pero solamente yo doy. A alguien de 1,70 para abajo ya no le da la manita. Por eso te Por eso dejo lo pones ahora abajo. de este lado. Ok, ok. Excelente. Las cubiertas son del mismo porcelanato, ¿verdad? Sí, sí, ya trabajar con un granito, un mármol, aquí empieza a encarecer un poquito más Ujú. los acabados, ¿no? Eso es bien interesante. El costo por metro cuadrado de construcción, ¿verdad? Para tener esta casa que se ve muy elegante, pero al Sí. mismo tiempo economiza ciertos materiales para el precio por metro cuadrado. Sí. ¿Cuánto sería Prox aproximadamente? anda aquí como en sus 13,500, ya con muebles. Ese Excelente. es directo, ¿no? Es Entonces, que, vienen indirectos, utilidades, que todavía van aumentando un poquito. Pero sí, ese es el costo. ok. O sea, pero para un cliente sería un poco, Sí, serían como 15,500. ok, Sí, pero bastante competitivo, jóvenes. claro. Recuerden que estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hay un tema con el suelo, lo Ajá. hablamos. Se tuvo que estabilizar bastante el suelo, Claro. casi 1 metro de sustitución de suelo, meter un material mejorado, estos aislantes, eso va elevando el costo por metro cuadrado. Claro. En otra zona, analizando el suelo, si es bueno, no requerimos tanta sustitución, que es una lana. Que yo ya les diría, jóvenes, contémplenlo, porque ya la mayoría, yo creo que de los terrenos de las ciudades ya tienen algún tipo de movimiento, ya se rellenó con algo, ya de repente ya se volvió muy arcilla, no sé. Pero ya es raro que te toque un terreno que digas, no, es pura piedra, a menos que estés en Mérida, güey. Claro. O en ciertas zonas, pues, de las ciudades. Todavía. Aquí al norte todavía están así, Sí, de esa manera. Ayuda. muy bien. Esta zona es la de servicio, aquí se lava, se puede planchar, faltan unos entrepaños. Ajá. Esto obviamente va cerrado con una corrediza. Nos Bueno, queda el espacio amplio para entra un refri estas de 2 puertas y que trae congelador de gaveta, que son 95 y todavía dejamos un poquito más porque aquí se oculta la puerta corrediza, por ahí va el riel justo de ese lado, ¿no? Excelente. Entonces esta parte es como la más amplia, Ujú. da hacia el oriente. Se entiende que el punto de reunión puede ser aquí, Ok. no tanto allá. Sí, claro. Y, bueno, te voy a mostrar esto. Mira las luminarias. Entonces, si quieres ir al pasillo también se nota que es este diseño. Es este vasito con lo que va sobrando de la madera. Van haciendo este elemento, estos anillos. Aquí se alcanza a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene estos agujeritos. Aquí es para atornillarlo al plafón, a la losa. Y es un simple socket de ferretería. Le pones el foco y se nota eso. Se ve muy bien. Qué bonito cuando te rodea la vegetación. Vamos para arriba. Adelante. Seguimos. Y pues este puentecito todo en madera, sí tiene estos elementos de acero, porque dejar más madera aquí, no hay cómo estabilizarla, se podía mover. Esto ya está bastante macizo, ¿no? Entonces aquí entra un híbrido entre piedra, madera y acero. Y todo este ventanal completo. Aquí se va, de alguna forma, a medida que vamos subiendo, vemos ahorita al vecino, no podíamos elevar una barda de 6 metros, sería un claustro esto, pero sí, esto como que no ayuda mucho. Sin embargo, pues la privacidad se tiene porque cada recámara tiene justamente sus baños. Ya no sé cuál es la principal, porque cada una tiene como que su truco, ¿no? Su baño completo. Rematamos en el jardín. La escalera ocupa el espacio del jardín que debe de ser como unos 3 metros de ancho. Sí, 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 se lleva un buen tramo. Mira, Justo esta, pues, yo digo que puede ser la principal. Si yo fuera más vivo, me agarrara aquella. Tiene su baño. Vemos el detalle de la iluminación y ventilación cenital, que hacemos mucho. La división ahí con un cancelito sencillo.
El truco de la puerta que veíamos de 6 metros se es la refleja aquí, puerta hay un poco de principal. textura. Se pueden colocar otras cosas de este lado. Y aquí nos queda lo mismo que hay en la estancia, la sala, se repite en esta zona. Tenemos muy buena ventilación, pero también muy buen asoleamiento. Es por eso que este louver en algo nos va a ayudar, esperando a que venga el árbol también a hacer su chamba, ¿no? Es la que se tenía que sacrificar, una de las 3 recámaras. ¿Qué dimensiones tiene? Pues más o menos lo mismo que la sala, ¿verdad? 360, 380. Ok. Sí. Todavía aquí se entiende un poquito con el medio baño de abajo, se remeten hacia este juego para dejar el closet y el disparo del aire acondicionado, que ahí en vez de puerta se va a dejar un louver donde guardes maletas, pero que ahí va a estar el aparato. Sale el aire, pero no ves el aparato. Excelente. Qué belleza de árboles acá, ¿eh? Sí, está muy bien. Están increíbles. Me encanta porque abres la puerta de la recámara y se ven de remate. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa, me recuerdas? 165 metros. Ok. Un poquito más si le ponemos el louver. Aquí está la otra, ventilación corrida, pero también. La única que no la tiene es aquella, solamente si abren la puerta. Pero esta, entra el aire por este pulmón. Aquí falta una barra. Esta es una cortesía porque igual quien venga diga, ¿sabes qué? Yo quiero más closet. Pues adelante. Lo que te vamos a poner aquí es una barra y dos entrepaños, un entrepaño. Puedes colocar la tele, puedes trabajar, puede ser tu tocador. Y aquí entra muy bien una cama. Está pensada para una king size. Ahí están, así de separados están los contactos, ¿no? Okay. Pero aquí tiene el closet todavía. Y justo de este lado abrimos, ya vemos los vecinos. Ahí está lo del relleno que hablabas, que te vas a topar siempre con un terreno ya impactado, ¿no? Ah, sí. Es una jungla aquí atrás, mucho. Y el modulito del baño, que es bastante funcional, con su ventanita de baño clásica, ¿no? En la parte superior a la derecha. Y los bajantes expuestos, ¿verdad? Ustedes los dejan expuestos por normativa, por... Sí, al tener bajantes de 4 pulgadas, imagínate tener, no sé si has visto a esta gente con clavos, o si alguna vez conociste a alguien o tuviste a alguien, entonces imagínate tener un hueco así, ¿no? Ajá. Ya estructuralmente ya no funciona. Si hay un sismo, pues ahí no hay concreto, hay un vacío en esa trave y es donde raja. Entonces mejor se dejan por fuera. Excelente. Si fuera 2 pulgadas igual y se pudiera ahogar, pero espero no me escuche mi estructurista. Pero sí, regularmente la recomendación es que lo dejen afuera. Aquí sucede lo mismo. La idea es que tenga una cortina. Abres, refrescas un poco. No vemos a esta zona del vecino. Aquí está, ya pusieron el yute. Este es lo que estaba pidiendo, y quedara la muestra. Esto también, gracias Taco, gracias Carlos. ¿Cómo respira por el tema de la humedad? ¿No? Y además se ve bien. Sí, se ve muy bien. Por eso dicen que cuando algo funciona perfecto, Claro. se verá perfecto. Sí, sí, con los tonos todavía da. Repetimos el baño por acá. El mismo closet, muy bien. Con su baño completo. Excelente. Fíjate que hasta el diseño de la puerta también responde a la altura. En este caso, trabajo igual en el mismo cedro. Pues te das cuenta, la veta viene de manera vertical, pero como no tiene 2.44 esto, llega un pedazo de manera horizontal. Entonces evitamos desperdicios. Ah, excelente. Ahí ayuda. Recuperan esa parte, muy bien. Sí. Diseño bueno, alguna vez lo vimos de Ezequiel Farca. Ok. Buenísimo para diseñar. Saludos al maestro Ezequiel Farca. Que te deja, o sea, la gente lo que quiere es abrir sus puertotas, ¿no? Y pues aquí funciona de esa manera y ya ni digamos la principal. Buenísimo. Excelente, arquitecto. ¿Y cuánto tiempo lleva una construcción como esta? 6 meses. Bastante ágil. Sí, van rápido. Ahorita el tema es lo lento de las carpinterías por una cuestión ajena, pero en sí son 6 meses. Ustedes se dedican principalmente al proyecto arquitectónico, ¿verdad? Sí, proyecto arquitectónico. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo se les contrata a ustedes, un poco de cómo cobran? Claro. Nos pueden hablar, justo nuestros clientes son de redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Lo que hacemos es
una breve llamada para que nos den las necesidades, unos datos generales del terreno, dónde se ubica, como cuánto tiene, para que nosotros posteriormente les presentemos vía Zoom, sin compromiso, sin costo, un cuadernillo de propuesta. Entonces ahí viene el cuadro de necesidades, eso también hasta lo enseño ahí en el curso. Excelente. Es un cuadro de necesidades, a ver, esta es la lista que tú comentabas. Eso nos da un parámetro de saber cuántos metros cuadrados vamos a diseñar. Estamos entre 500 y 1,000 pesos el metro cuadrado, depende de los alcances, ¿no? Ok, desde anteproyecto hasta ejecutivo. Sí, hasta el diseño de la chapa o de esto, ¿no? Porque esto tiene un dinero. Viene dentro de ese cuadernillo, cuadro de necesidades, una lluvia de ideas. Regularmente platicamos y decimos, oye, Abraham, hagamos algo aquí en este terreno. Mira, ahí tengo una imagen. Sale, mira, ¿cómo ves esto? Unos datos de casos de éxito, ¿no? Ajá. Y se olvida uno. No sabes si está en el Insta, en el Messenger, en el WhatsApp, ¿dónde está, no? Entonces dejamos ahí plasmada una lluvia de ideas que corresponden a proyectos que no son de nosotros. Lo que tratamos de mostrarle a estos prospectos, todavía no son clientes, es que tengan detalles constructivos, elementos como las puertas, cosas que a veces no sabían que querían o que les podía gustar. O cosas que digan, ¿sabes qué? Esto está horrible, ¿no? Entonces siéntanse en la confianza de decirlo porque no son proyectos de nosotros. Claro. Y viene ahí el proceso de contratación del proyecto. Ahí les especificamos cuánto cuesta, qué tiempo lleva y qué es todo lo que incluye. Eso es muy importante. Posteriormente a eso, si se animan, hay un borrador de contrato y de ahí nos vamos. Como ha sucedido en Tijuana, en Mérida, en Oaxaca, en Ciudad de México, nos vamos a medir topográficamente el análisis de usuario con preguntas muy íntimas, personales, tema de religión, usos y costumbres, para que una casa, en dado caso, no les caduque, ¿no? Ver cómo te ves en 10 años, qué edad tienen tus hijos, o te vas a reproducir, te vas a multiplicar, también todo eso. Traer esa información. Está bueno multiplicarse, jóvenes. Muy bien. Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? En redes sociales es Appaloosa Arch en Instagram, TikTok, YouTube y Appaloosa Estudio de Arquitectura en Facebook. También está la página web y si se animan un poquito más, hay un libro que nos editó Arquine hace poco que también está en la página de Arquine a la venta o en Amazon o en Gandhi. Excelente, pues muchísimas felicidades por ese gran reconocimiento que es un premio a un cúmulo de reconocimientos, ¿verdad? Es una obra. ¿Cuántas obras se incluyen en el libro? Son 15 obras. 15 obras. Están documentadas. Excelente. Pues que sigan los éxitos y muchísimas gracias por compartir su excelente trabajo, maestro. Gracias a ti por difundirnos. Nos vemos en Arquitectura Avanzada. Cota Paredes, adelante.